colaboración y su ayuda para que para poner en mute sus micrófonos, y si me hacen el favor también de apagar su cámara, por favor, para que únicamente los exponentes tengan prendidas sus cámaras, y hacer esto, el archivo que subamos también a YouTube menos pesado y de más fácil manipulación en las redes, ¿no? Muchas gracias a todos. Bienvenidas. Por respeto, vamos a empezar ya. Nada más vamos a dar un minutito más, por respeto a los presentes, nada más para terminar de aceptar a todos los participantes. Muchas gracias y sean bienvenidos nuevamente. Iniciamos en breve. Yo creo, salvo mejor opinión tuya, Mario, que podemos ir iniciando. ¿Qué opinas? Hombre, adelante. Los 5 reglamentarios. Adelante. Adelante. Dar la bienvenida, porfa, y presento después a los expositores, si me haces favor. Perfecto. Bueno, pues dar la bienvenida a todos en nombre de la NADE Nuevo León. Muchas gracias primero que nada, a todos los participantes que el día de hoy se conectaron a este evento. Asimismo, dar un especial agradecimiento a los 2 expositores del día de hoy, mi buen amigo Ricardo Barbosa Asensio y también a mi buen amigo Gustavo Macías Sandoval, ambos compañeros, amigos de muchos años y expertos en la materia. Asimismo, agradecer a Yeshua Gómez Bretón, quien es coordinador del Comité Laboral acá en ANADE Nuevo León, por organizar otro evento, como siempre, de gran calidad y gran nivel en el sentido del contenido y expositores. Entonces, con eso esas palabras doy formal inicio a este evento para que, por favor, Yeshua, nos puedas presentar a los panelistas del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias nuevamente a todos. Creo que mucho se ha hablado del tema del TEMEC. Nosotros como ANADE y especialmente en los comités, a nivel comité, hemos platicado muchísimo del tema. Hemos tenido varios webinars al respecto y creo que todos han sido muy teóricos. Hemos platicado muchísimo de los antecedentes, hemos platicado acerca de la reforma, de los impactos que han tenido a nivel de derecho privado, de derecho internacional, etcétera. Lo que tenemos pensado para este webinar es aterrizar todo esto que hemos estado platicando del tema muy teórico, muy académico, al plano práctico, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que estamos, qué es lo que nuestros expositores que nos acompañan hoy están previendo para el tema práctico, para las inspecciones? ¿Qué es lo que va a pasar? Recomendaciones y demás. Para ello, logramos y agradecemos de nuevo a este par de expositores, quienes son ambos punta de lanza en sus materias, cada uno desde su trinchera, y para ello voy a permitirme presentarlos a ambos. Voy a empezar con el licenciado Gustavo Macías Sandoval, y de inicio una disculpa porque ambos tienen un currículum impresionante, y voy a permitirme resumirlo porque evidentemente para redactar la trayectoria de cada uno de ellos en poco tiempo es imposible. Entonces,
empiezo a platicarles de Gustavo Macías Sandoval. Él cursó sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de México, es especialista evidentemente en la materia laboral y mucho de su expertise ha sido en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha sido representante de los trabajadores en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ha participado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social como secretario técnico en la Cámara de Senadores. Evidentemente, con todo su expertise ha trabajado en el anteproyecto de la reforma de trabajo, en el 2019, en el 2012. Entonces, esperamos de él y la verdad es que estoy muy entusiasmado de su participación porque vamos a poder ver esta perspectiva, ¿no? Esta visión desde este punto de vista. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. De nuevo, estamos muy contentos y ansiosos de escucharte. Asimismo, tenemos al licenciado Ricardo Barbosa Asensio, quien es un referente de la Perla Tapatía y a nivel nacional. Él es originario de Guadalajara, Jalisco, egresado de la Escuela de Derecho en la Universidad Panamericana. Tiene un grado de especialidad de Derecho Corporativo y Económico en la misma universidad. Tiene estudios en el World College de San Antonio, es catedrático, actualmente es consejero nacional de la iniciativa privada en materia laboral en Coparmex de Guadalajara, miembro del consejo directivo, es representante, pero empresarial por Jalisco en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y bueno, creo que sobra decir, creo que muchos lo conocemos, e incluso hemos trabajado con él en alguna parte de nuestra carrera y te damos la bienvenida. Entonces, quiero dar inicio, Mario, si gustas dar inicio, presentar, aventar esta pregunta. No sé si te parece bien empezar con Ricardo para que nos platique su perspectiva desde este punto de vista empresarial. Adelante, Mario. No, bueno, gracias, Yeshua, por la presentación. La verdad es que no me gustaría consumir más el tiempo de los panelistas. El evento, yo creo que la mejor forma de estructurarlo, lo platicábamos ayer, sería que si Ricardo, con toda esa visión empresarial y todo su expertise, nos puede hablar un poquito de las obligaciones en los diferentes marcos legales que han estado presentándose y en la materia relacionada con el TMEC y relacionado obviamente con el tema de las inspecciones que se están avecinando en nuestro país. Si nos pudieras hablar del preámbulo general, Ricardo, para posteriormente hablar un poco con Gustavo, que todo esto salió de una reunión que tuvimos entre amigos de ex colegas de la maestría de Derecho Laboral. Nos juntamos a ver, a platicar estos temas y Gustavo nos platicaba unas experiencias pues muy padres que ha tenido ya con las primeras inspecciones que se han ido presentando y que él mismo ha estado atendiendo. Entonces también ahí va a ser muy importante que Gustavo nos hable del tema, sobre todo para todos nosotros que nos interesa, que estamos repartidos, abogados laboralistas, que estamos repartidos alrededor de la República y que no hemos tenido oportunidad de tener una inspección en esta materia. Y al final podemos hablar un poco también, hacer nuestras recomendaciones y observaciones a esta charla. Y les pediré también a todos los presentes que no dejen de participar en el chat. Por ahí vamos a estar atendiendo todas sus preguntas que surjan respecto al tema. Y bueno, sin más por el momento, yo quisiera pedirle a Ricardo que haga uso de la palabra y que pueda, en dado caso, presentar, si tienes algún material, Ricardo, con el que te vayas a apoyar, adelante. Igualmente, Gustavo, al terminar después de Ricardo, y al final vemos un poquito, platicamos un poquito de los temas. Bienvenidos nuevamente a los dos, muchas gracias y adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a NADE Nuevo León por
por la invitación. Estimado Yeshua, estimado Mario, Gustavo, un placer compartir foro contigo. El tema es muy amplio, como lo platicamos en una reunión previa el día de ayer y hace un par de semanas. Entonces, de la manera en que estoy pensando estructurar la presentación del día de hoy es hacer un recuento muy ejecutivo de lo que venimos arrastrando, no a partir de julio de este año, sino desde el 2017, con el tema de la reforma constitucional, después con la negociación jaloneo del TEMEC, la afectación o más bien el tema del convenio 87 y 97 en el tema de la OIT, y hacer un breve resumen de por qué estamos parados el día de hoy, hacer de la misma manera una reflexión de la reforma laboral y su similitud con el anexo 23A del TEMEC. Y después, en la segunda parte de la intervención, platicarles lo que hemos estado haciendo a través, sobre todo en el occidente del país, pero también en la frontera con Estados Unidos, ya con algunas inspecciones que nos han hecho primero clientes que ya están muy preocupados, clientes de nuestros clientes que están muy preocupados por el cumplimiento del TEMEC, y varias recomendaciones que hemos hecho sobre cómo lograr esa activación y ese cumplimiento tanto de la Ley Federal del Trabajo como del TEMEC, en el tema que a todos nos ocupa y afortunadamente ya nos ocupa más que nos preocupa, que es lograr una activación real y una activación legal de los sindicatos. Creo que es importante partir de una premisa, aquí platicando entre colegas, que una cantidad importante de los contratos colectivos en el país cumplían unas funciones diversas, que era evitar que otro sindicato te emplazara a huelga, pero hay que reconocerlo, y esto lo digo con la suficiente responsabilidad y corresponsabilidad, se perdió a través de los años, en algunos casos, el objetivo real del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo. Más adelante Gustavo nos podrá dar su opinión al respecto, y formamos lugar de una verdadera representación de los trabajadores en un tema de una protección corporativa para que no llegara otro sindicato. Lo digo con mucho respeto y con mucha corresponsabilidad. Entonces, hoy estamos ante una disyuntiva en la cual tenemos que erradicar esas prácticas que en gran parte del país se llevaban a cabo y lograr el cumplimiento tanto de la Ley Federal del Trabajo como del TEMEC. Abordaré este tema al final de la segunda parte de mi exposición. Lo que hemos estado haciendo aquí en Jalisco, logramos ya la legitimación de 3 contratos colectivos, fuimos la primera firma trabajando de manera conjunta con los sindicatos para llevar a cabo una legitimación que va vinculada al tema del TEMEC. Entonces, agradezco a la NADE de nuevo por la invitación. Si le pueden dar a la siguiente diapositiva. Un breve resumen, porque este tema trae cola desde antes de Trump, desde antes de AMLO y desde antes del TEMEC. El origen de la reforma laboral es cuando México quiere ser parte del Tratado Comercial del Transpacífico, del TPP, y en el cual en el 2016 nos auditan y pues salimos reprobados en una verdadera representación de los trabajadores a través de los sindicatos, por decir 2 temas torales. Después viene la campaña de Trump, y hay que recordar, y lo digo con mucho respeto para nuestros clientes americanos y los amigos americanos, el presidente Trump nos agarra de su piñata favorita, y cuando no era la migración, era el muro, era las drogas y era el famoso labor dumping. Por el labor dumping es aquella teoría de la conspiración que amante de los americanos, en los cuales
todo hay un fin último, hay un Big Brother que mece la cuna y convencen a Estados Unidos que en México hay una conspiración entre el gobierno, entre las cúpulas empresariales y entre las cúpulas sindicales para deliberadamente tener un salario inferior y que eso nos dé un margen de referencia para poder exportar productos, sobre todo Estados Unidos, a un precio preferencial. Todos los que nos están escuchando el día de hoy saben que esa sí es una fantasía de la conspiración. No existe tal teoría de la conspiración de labor dumping. Lo que es cierto es que sí tenemos salarios bajos en México. Nosotros a través de Coparmex somos los primeros que lo reconocemos en la IP y a través del Consejo Coordinador Empresarial y de la American Chamber. Y hemos estado trabajando en la CONASAMI con lo que ustedes saben, la desvinculación del salario mínimo con las multas, la creación de la UMA, el aumento exponencial en los últimos años del salario mínimo que el gobierno se pone la medalla, pero realmente ha sido un tema de muchos años de trabajo con Gustavo y sus compañeros representantes obreros, que tenemos por lo menos 5 o 6 años trabajando en cómo tener un salario mínimo, primero en la línea de bienestar individual que ya se logró, y el objetivo común tanto del sector obrero como del sector patronal es llegar a la línea de bienestar familiar antes de que acabe el sexenio, nomás haciendo el paréntesis y comercial, que esto se deriva de del buen diálogo entre los representantes obreros y patronales y que el gobierno tiene poco o nada que ver en el tema. La siguiente, por favor. Entonces, llegamos al tema del TEMEC. Se inician, lo primero que hace el presidente Trump cuando gana, argumentando que el Tratado de Libre Comercio del 94 había sido el peor acuerdo comercial en la historia de Estados Unidos, obviamente omitiendo en sus también mañaneras americanas de que al final del día gran parte de las ganancias del TLC se iban precisamente a los corporativos americanos y él más bien se enfocaba sobre las pérdidas de empleos que había en los estados como puede ser Iowa, Ohio, y lo que nunca dijo es que si los empleos no se iban a México, se iban a ir a China o a Vietnam o a Camboya, pero bueno. Entonces empiezan las negociaciones en el 2018, hay el capítulo 23 de temas laborales y el anexo A de obligaciones de hacer y no hacer en materia laboral para México, que ahorita más adelante vamos a ver 5 o 6 bullets relacionados y van a ver que prácticamente es un copy-paste entre el capítulo 23 anexo A, la Constitución mexicana y la reforma del 2019. Cambia la administración en nuestro país, llega Morena con el presidente López Obrador, continúan con la negociación y ahí es donde se negocia el capítulo 31 de soluciones de controversia, los famosos paneles en los cuales no entraré en mucho detalle porque Yeshua me comenta que ya han tenido varios seminarios al respecto y se establece el anexo A, 31A, del tema laboral específico en cuanto a los árbitros. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente recordando un poco y cualquier similitud con la Constitución y con la Ley Federal del Trabajo no es coincidencia, sino que es pues un trabajo coordinado. Para bien o para mal, creo que por lo menos es congruente el TEMEC, la Ley Federal del Trabajo y la Constitución. Curiosamente, se reforma la Constitución con los lineamientos del TEMEC antes de la aprobación del TEMEC y después ya se legisla la Ley Federal del Trabajo en el 2019. Entonces ahí queda un tufo, un mal sabor de boca de la intromisión del tema del TEMEC en la reforma constitucional del 17. Pero básicamente habla de la implementación de derechos internacionalmente reconocidos bajo la legislación nacional de cada parte, incluyendo condiciones aceptables sobre salarios mínimos, que ya comenté, horarios de trabajo y salud en el empleo. Entonces, el tema del trabajo forzoso que vamos a ver más adelante en la ley americana 5430, el tema de la NOM 035 y la NOM 036, pues no son coincidencias que haya la legislación mexicana cuando el TEMEC te está pidiendo seguridad y salud en el trabajo y en el empleo. Un compromiso contra las importaciones producidas con trabajo forzoso u obligatorio o con trabajo infantil y forzoso obligatorio. Considero que en México
queda todavía algún tipo de trabajo forzoso, sobre todo en el tema de que no se retribuye adecuadamente el horario extraordinario, y puedo decir pues con mucho orgullo que por lo menos en la economía formal, vuelvo a insistir, en la economía formal ya no hay trabajo infantil. Ojalá fuera lo mismo y estuviera homologado en la economía informal, recordando que la economía informal representa más del 50% del Producto Interno Bruto del país, aquel indicador financiero o macroeconómico que para la actual presidencia ya no importa para nada. La primera disposición vinculante relativa al combate de la violencia contra los trabajadores y sus derechos sindicales. Siguiente, por favor. Recuerdo, estamos platicando brevemente para tener el contexto del 23 y después pasar al detalle. Un compromiso para la protección de trabajadores migrantes y para la adopción de políticas que contribuyan a la protección de los trabajadores de la discriminación en el empleo basado en el sexo. Como recordarán ustedes, en la legislación del 2019 hablamos de abuso sexual, de hostigamiento, de discriminación y protección a los trabajadores migrantes dentro de nuestro respectivo país. El compromiso de asegurar en la legislación mexicana la implementación efectiva del derecho a la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva por parte de los trabajadores. Básicamente son los transitorios y es el 390 ter y los artículos que se desprenden, en los cuales pues estamos involucrados gran parte de los abogados laboralistas de este país en el cumplimiento de la nueva legislación laboral y del cumplimiento del TEMEC. La sujeción del capítulo al mismo mecanismo de solución de controversias que aplica a todas las obligaciones comerciales en el acuerdo. Aquí cabe señalar que en la primera versión del TEMEC nomás estaba el 23 y el 23A y no había un capítulo especial para la solución de controversias laborales, y es cuando se introduce el anexo A del capítulo 31 del TEMEC. Siguiente, por favor. ¿A qué nos obliga esta carta de obligaciones de hacer y no hacer? Que vuelvo a insistir, a mí lo que me deja muy incómodo son los tiempos en los que se firman. Se firma los compromisos del TEMEC antes de la reforma de la Ley Federal del Trabajo y curiosamente ya después de la reforma al artículo 123 en el 2017, y es la transición a la democracia sindical efectiva mediante la introducción de transparencia en la elección de líderes sindicales y la rendición de cuentas sobre las actividades de los sindicatos, la erradicación de los llamados contratos de protección firmados sin consentimiento de los trabajadores, la garantía de una negociación colectiva efectiva en la cual los contratos colectivos y sus revisiones serán aprobados por la mayoría de los trabajadores a través de un voto personal, libre, directo y secreto. Siguiente, por favor. El establecimiento de un sistema judicial laboral efectivo, transparente e independiente, y básicamente aquí es donde se establece la creación de los centros estatales de conciliación individual, de la creación de los tribunales laborales federales y estatales dependientes del Poder Judicial estatal y del Poder Judicial de la Federación, y la paulatina desaparición de las juntas de conciliación, porque como todos ustedes saben, en noviembre, ya está prácticamente en funcionamiento el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, ya hay un director que se nombró, empieza la primera etapa de la transición laboral y de la reforma laboral en noviembre en 7 u 8 estados de la República, Aguascalientes, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas, si mal no recuerdo. Nuevo León y Jalisco están hasta la tercera y última etapa que iniciará en el 2022, igual que la Ciudad de México, debido a la complejidad sindical y a la complejidad de las juntas de conciliación. Pero todo esto que a ustedes les suena muy familiar en relación con el artículo 123 constitucional y en relación con la Ley Federal del Trabajo, pues tiene sus orígenes en la negociación del anexo 23A del TEMEC. Siguiente, por favor. El derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin la interferencia de los patrones en las actividades sindicales. La creación de un órgano independiente encargado de la conciliación y el registro de los contratos colectivos de trabajo que ya señalé hace unos minutos. Y los trabajadores deberán de participar en la elección de líderes sindicales mediante el voto personal, libre y secreto. Siguiente, por favor.
Para el registro inicial de un contrato colectivo de trabajo, el órgano independiente creado deberá verificar que el centro de trabajo esté en operaciones, que los trabajadores hayan tenido acceso a una copia del contrato y que la mayoría de los trabajadores estén de acuerdo en la celebración del contrato. Y para las futuras revisiones de los contratos colectivos de trabajo, incluyendo los que están actualmente depositados, se deberá acreditar el apoyo de la mayoría de los trabajadores en el centro del trabajo. Siguiente. De igual forma, se obliga a revisar por lo menos una vez dentro de los siguientes 4 años a la entrada en vigor de la legislación todos los contratos colectivos de trabajo y que todos los contratos colectivos de trabajo y los documentos relacionados sean públicos y que se cree un sitio web centralizado que permita su consulta. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño resumen. De acuerdo al TEMEC, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley federal del trabajo, al día de hoy estamos involucrados primero en los procesos de legitimación, en los cuales también, por ejemplo, Mario, Cemex ha avanzado mucho a nivel nacional. Hugo Araiza ha estado encabezando los temas y creo que lo han tenido incluso de invitado ahí en el ANADE de platicar los procesos positivos de legitimación. Entonces, tenemos una primera obligación coincidente de la legitimación, que básicamente es que los trabajadores voten única y exclusivamente de que si conocen y aprueban el contenido de su contrato colectivo, y después tendremos a partir del año entrante el famoso artículo 390 ter, que también está correlacionado con el TEMEC, en los cuales cada vez que nos sentemos a negociar con nuestros amigos y contrapartes, líderes sindicales, una vez que hayamos llegado a un arreglo en el pliego petitorio y en la comisión revisora, se tendrá que avisar al ya funcionante Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical que la empresa A y el sindicato B han llegado a un arreglo y se llevará a cabo el voto de aprobar el tema de los términos de la revisión del contrato colectivo. Regresándome un poquito a la legitimación, hay que recordar que el gran riesgo de no llevar una legitimación positiva es que inmediatamente se extingue el contrato colectivo con las implicaciones negativas del clima laboral que se tendría en cualquier fuente del trabajo y en la revisión del contrato colectivo no se extingue, pero nos obliga a sentarnos en la mesa de negociación para buscar un arreglo al respecto. Más adelante, Gustavo y un servidor platicaremos casos que ya hemos tenido en las inspecciones y casos que hemos tenido pues, en las legitimaciones y las revisiones del contrato colectivo, porque, como comento, están vinculados. Después viene el anexo 31A, que básicamente habla de los árbitros, de los 3 árbitros de un país, de los 3 árbitros de otro país. Siguiente, por favor, de los árbitros adicionales. El tema más delicado es que el 31A, y creo que ahí fue un gran error en el cabildeo o negociación del capítulo 31A, es que hay una presunción de culpabilidad, es decir, con el hecho de que hay una denuncia del incumplimiento, la parte afectada, que puede ser una industria o una empresa en particular, tendrá que defenderse, y aquí, como asumo que la mayoría o todos los que estamos participando en esta pequeña plática somos abogados, sabemos que litigar con una presunción de culpabilidad o salvo prueba en contrario complica toda la estrategia. Por eso una de las cosas que empezamos a recomendar es que vayan preconstituyendo sus pruebas en caso de una denuncia. ¿Qué significa preconstituir las pruebas? Significa ir documentando de una manera adecuada a través de las comisiones correspondientes o a través de una área especializada dentro de recursos humanos o de la parte legal de las empresas, que vienes cumpliendo con los temas que te obliga el TEMEC. Es importante de una vez señalar que los temas de incumplimiento o de grave incumplimiento que te pueden llevar a cabo que te detengan la exportación de bienes o servicios, o bien que te apliquen tarifas arancelarias punitivas, son básicamente 4. Ahorita a lo mejor platicamos 10 o 12 obligaciones de hacer o no hacer en el tema del TEMEC, pero las 4 principales es que acredites que hay libertad de asociación, que acredites que hay una verdadera negociación colectiva
que acredites que no existe trabajo forzoso y que acredites que no hay trabajo infantil. Entonces, por eso hablo, uno de los primeros consejos que espero que les sirvan es que nosotros venimos trabajando desde el año pasado, cuando ya estaba prácticamente el borrador listo, en ir preconstituyendo tu prueba como empresa de que hay una libertad de asociación adecuada, cuando hay una asamblea de los trabajadores documentada. Creo que te perdimos un poco, Ricardo. A ver si nos escuchas. Si puedes apagar y prender tu cámara. Bueno, pues ya estamos un poquito acostumbrados a estos problemas técnicos que se presentan por estas plataformas. Creo que se desconectó, no ha de tardar. Ah, ya, Ricardo, estás en... No sé qué pasó. Bueno, como siempre, o ladra el perro, o grita el niño, o te desconectas de estas novedades que tenemos de marzo. Bueno, ya por lo menos se desconectó. Espero que no grite el niño ni que ladre el perro. Si no, les ofrezco una disculpa en anticipado. Entonces, acreditar que no hay trabajo infantil y que no hay trabajo forzoso. Uno de los temas delicados en esta cuestión es que puede haber una denuncia anónima, es decir, puede convertirse un argumento de un reclamo social justo en un tema comercial. A lo mejor los naranjeros de Florida o los jitomateros de California no están contentos con el precio con el que están vendiendo dicho producto y se está exportando a Estados Unidos. Entonces puede derivarse de una denuncia anónima en lo que hay una presunción de culpabilidad. Adelante, por favor. Ya comentamos las sanciones que son detener los productos en la frontera o aplicar sanciones punitivas. Siguiente, por favor. Se implementa el panel de solución de controversias, el cual ya lo comenté muy rápidamente y de acuerdo a lo que me comentas, Mario, mejor le seguimos para seguir platicando de temas prácticos. Siguiente. Yes. En la ley 5430 se establecen los sectores prioritarios de observancia desde Estados Unidos que se revisarán año con año y aquí no tiene nada que ver México, esto lo hace Estados Unidos. Al día de hoy los sectores prioritarios es el automotriz, el minero, el acero, la producción de alimentos panaderos industriales, lo que llamamos en el momento de la negociación la cláusula bimbo, los call centers, la electrónica, la aeroespacial y las autopartes, en las cuales tanto Nuevo León como Jalisco prácticamente tienen industrias de ese tema. Nos llamó la atención que la agroindustria no se pusiera como actividad prioritaria este primer año. Sin embargo, hay que ser bien claros. El que no estés en el sector prioritario no quiere decir que estés exento de denuncias o de inspecciones. Siguiente, por favor. Ok. Para ir concluyendo esta primera intervención, una serie de apuntes sobre la legislación 5430. Hay una hotline de denuncia anónima y quisiera hacer mucho hincapié en que no hay un grupo de inspectores americanos. Hay tres órganos colegiados que tienen las facultades de denunciar irregularidades en nuestro país, de aplicación de la reforma laboral, de violación a los derechos colectivos o sindicales, del tema de la explotación, del trabajo forzoso, del infantil, y desgraciadamente dos de esos tres grupos están netamente politizados. En primer lugar, hay un grupo de inspectores laborales en sitio, los que se llaman los agregados laborales, los que el gobierno federal, pues perdón, pero mintió hasta el cansancio para decir que no existían, cuando en la legislación americana, que ya estaba aprobado, están los inspectores. Se habla de un grupo de 5 inspectores que estarán de manera permanente en la embajada y en el consulado para que estén supervisando el cumplimiento, sobre todo de los derechos colectivos, ya sea de manera personal a través de ellos o en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, que fue el caso
básicamente de lo que nos va a platicar más adelante Gustavo. Hay un segundo grupo intersecretarial de la Secretaría de Agricultura, de la Secretaría del Trabajo, bueno, del departamento, como se llama en Estados Unidos, de Tesorería, de Migración, de Agricultura y de Finanzas, que estará supervisando desde el compromiso que tiene México de invertir varios cientos millones de dólares en la reforma, a la transición al nuevo sistema procesal mexicano o al cumplimiento de las obligaciones en el capítulo 23, y un tercer grupo del Congreso de Estados Unidos, en los cuales habrá 10 o 12 expertos nombrados, unos por la Cámara de Representantes y otro por el Senado, en el cual el líder de la mayoría y el líder de la minoría en el Senado, y igual el líder de la minoría y de la mayoría en la Cámara de Representantes, nombrarán a sus representados. Y desgraciadamente, sobre todo en este último grupo, que es el grupo, vamos a llamarle legislativo de supervisión, están muy metidos los grupos de cabildeo, de sindicatos, no amigos de México, que lo que les interesa es que no se sigan generando fuentes de trabajo en México. Están grupos de cabildeo de intereses económicos, y es donde comento que a lo mejor un buen espíritu para que se cuiden los derechos de los trabajadores en México se van a convertir en el pretexto de una guerra comercial, como los que tenemos ya 50 años o más de 50 años. Recordemos el aguacate de Michoacán o el atún de Baja California, que estuvieron vetados bajo argumentos de una plaga o bajo argumentos de una pesca no digna, pero al final del día usaron la excepción y lo convirtieron en regla para usar temas ecológicos o temas sanitarios por un tema netamente económico. Entonces, esta es la preocupación que tenemos desde dentro de la iniciativa privada, en el sentido de que temas netamente económicos le quieran envolver la bandera de los derechos laborales. Tuvimos una reunión con el embajador Christopher Landó el mes pasado y nos lo comentó sin tapujos. Mis respetos para el señor, lo que conoce de México y habla español mejor que muchos de nosotros, en el sentido de que la visión que ellos tienen es que ya fueron muy consentidores de México, y textualmente nos comentó a los que acudimos a la reunión al señalar: ya esperamos demasiado desde 1994, estamos en el 2020, ya no podemos tolerar que México siga violando los derechos laborales de sus trabajadores, y exigimos piso parejo para el tema laboral. Me queda claro pues que el señor Landó es asesorado por expertos en materia laboral mexicana, pero con intereses políticos, y nos lo dijo abiertamente y sin tapujos. No dijo ni lo voy a pensar o vamos a ver qué hacemos. Dijo: ya les dimos demasiado tiempo, tiene que haber piso parejo en derechos laborales de los trabajadores. Yo irónicamente le dije: oiga, pero señor Landó, ¿y qué pasa con los derechos de los trabajadores mexicanos migrantes que son violentados y pisoteados por los empleadores americanos, sobre todo la agroindustria día con día, y son los mismos que la avientan hasta la migra? Y como buen político, pues dijo: tiene razón, y medio se rió y cambió de tema. Siguiente, ya para concluir. Entonces, y es donde dejo la introducción para la segunda parte de mi intervención, es: ¿qué retos tenemos para México? Que hay una verdadera vinculación, y no porque esté Gustavo aquí, siempre ha sido referente en el sindicalismo mexicano, él y Tereso Medina, el cual tengo muchos años de conocerlos, y siempre que me invitan a una plática los pongo el ejemplo como un sindicalismo moderno, efectivo y legal. Entonces, que hay una vinculación real entre empresas, gobiernos, sindicatos para el cumplimiento de dichas disposiciones, una identificación de las empresas que caen en el supuesto de incumplimiento que establecen el TEMEC para que se autorregulen en la activación de la libertad de asociación. Siguiente. Siguiente, por favor. Una verdadera negociación colectiva, erradicación de los sindicatos blancos o de protección, estar atentos en los sectores prioritarios y los cambios anuales. Como señalé, nos sorprendió que no entrara la agroindustria, y establecer un proceso de certificación y autodiagnóstico de las empresas que son sujetas a esta revisión, para que no sean sorprendidos por las autoridades y en cambio se les ayude a cumplir con la ley.
El Consejo Coordinador Empresarial, de la mano de Coparmex y de otros organismos cupulares, hicieron un cuestionario, un autodiagnóstico que al final de la presentación, bueno, esta presentación la tiene la NADE y se las puedo compartir, y viene el link de la página web donde pueden hacer su propio autodiagnóstico. Por el momento, hasta aquí llegaría, agradeciendo su tiempo y de nuevo la invitación. Adelante, estimado Gus, y muchas gracias de nuevo. Espero les haya servido como un panorama general y con algunos temas prácticos, y la segunda parte platicaremos específicamente de lo que estamos haciendo de la mano con los sindicatos y lo que estamos haciendo con las auditorías que ya nos han tocado. Ricardo, muchísimas gracias por tu primera intervención. Definitivamente un material muy completo y pues nos percatamos de tu amplia experiencia en el tema con todas las relaciones que has tenido ahí, tanto en el CCE con la Coparmex. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, pues para hablar un poquito, metiéndonos un poquito al tema, también ya en los casos prácticos, y que nos hable un poquito. Gustavo, ya te veo con ganas de agarrar el micrófono. Por favor, no hablo más, no te quito más el tiempo, y ahorita vemos al final un poquito de las conclusiones y recomendaciones. No, al contrario, mi querido Mario, no estoy muy entusiasmado, estoy muy nervioso. Este website, uno viendo a las personas que están participando en tu website de la NADE, se da uno cuenta que hay gente muy preparada. De manera que yo seré más humilde con todos ustedes, como siempre procuro hacerlo, y compartirles lo que ha pasado en algunos asuntos en los que ya nos han implementado en algunas empresas, que voy a obviar su nombre porque estoy impedido de hacerlo, pero que demostrará el grado, digo yo, de complicidad que hay en el gobierno mexicano y las autoridades del trabajo básicamente con los integrantes y participantes del TMEC, en llevar a cabo obsesivamente algún tipo de conductas que de veras en nada benefician, como es el tema de las inspecciones en materia de verificación de derechos laborales. Primero, pues es evidente que tengo que agradecer a la NADE Nuevo León esta oportunidad de platicar con ustedes, a Mario Saucedo, a Yeshua Adán, y tener en este website a Ricardo Barbosa, junto con muchos compañeros de la maestría de la Libre de Derecho, que seguramente están allí, como Valente, Héctor, Emanuel o Juan, de los que me he percatado que han ingresado al chat. Entonces me obliga ante los maestros contundente y ser muy preciso en lo que hoy estamos platicando, ¿no? El tema relacionado con las inspecciones laborales. Yo traigo una presentación. Quiero decirles y de una vez anticipar una disculpa, porque hoy precisamente estamos aquí en Zacatecas, estábamos esperando un recuento en tiempos de pandemia en una empresa muy grande cervecera que hay en el estado. No se llevó a cabo el recuento. Ya muchos de ustedes saben de estos temas de amparos en contra de recuentos o de estallamientos a huelga en razón del derecho humano de acceso a la salud, y cómo se han ido suspendiendo varios de estos eventos. Y también esta 4T, a nosotros nos ha tocado algunas experiencias importantes y ya las hemos platicado mucho en el chat de la maestría y personalmente. A nosotros nos tocó estrenar los temas de los recuentos en la 4T. Recordarán que alguna vez platicamos de este tema. Me tocó para mí un primer ejercicio de un recuento de una demanda de titulera de una empresa muy grande de más de 8,000 trabajadores en la frontera en Coahuila, y nos recibió la 4T con un recuento en el que por primera vez en mi vida yo no lo había vivido ni lo había participado en él, en un recuento en el que se llevó a cabo en un campo militar y en el que nos vigilaron militares, tanto el ingreso de trabajadores como el ingreso de representantes de los sindicatos contendientes y de la empresa en disputa. Y luego más me sorprendió cuando, después de un aguacero como los que se dan por allá en Ciudad Acuña, con mucho viento,
terminamos la votación ya muy tarde y fuimos llevados en tanquetas militares a recontar los votos de los trabajadores. Así es que fue una de las primeras experiencias que ya hace algún tiempo habíamos platicado y que para mí fue inolvidable, porque además, aunque ganamos el recuento, pues sí hay momentos en los que uno se siente allí impotente porque te está cuidando un militar con una bayoneta para recontar el voto de los trabajadores. Seguramente en algún momento habrá tiempo de platicar de este tema que no es parte de esta reunión, pero es muy importante. Fue un asunto muy bonito, además, relacionado con temas de libertad sindical, que incluso se hizo una denuncia en la OIT sobre este tema de violación de libertad sindical. Y que todavía, pues bueno, está resolviéndose en la Corte en un tema de una revisión y que da mucho para hablar y muchos temas muy importantes. Entonces, agradeciendo de antemano esta posibilidad, también quiero comentarles muy brevemente que con humildad también comparto estas experiencias que hemos tenido en el tema de inspecciones, porque, pues bueno, ahora de este lado de la visión del sector de los trabajadores, pues si ustedes han previsto que estamos metidos en problemas y los que puedan suceder en el futuro y los que ya están sucediendo, también ya el sector de los trabajadores está tomando sus provisiones porque, pues bueno, si alguien puede decir que la reforma laboral estuvo dirigida para ellos, pues debe ser el sector de los trabajadores, ¿no? Nada más y nada menos que todos estos temas relacionados con estatutos, con legitimación de contratos, pues evidentemente tienen un mensaje al sector de los trabajadores a pesar de nuestros reclamos que estuvimos muchas veces haciendo. Me tocó ser parte, agradecido además estoy, de formar parte del equipo de abogados laborales que estuvimos platicando con los abogados que en ese momento nos pusieron patronales para discutir los términos, primero en el 2012 en el dictamen de la reforma laboral y después, por fortuna, digo yo también, con el entonces senador Tereso Medina, que era presidente de la Comisión de Trabajo, y nos tocó, yo digo que por una bendición de Dios, también conocer del tema de la reforma constitucional que fuera publicada el 24 de febrero de 2017. Entonces, hemos estado allí y a diferencia quizá de otros expositores, pues les podemos compartir las experiencias que tenemos en la discusión de la reforma laboral, en la discusión de la reforma constitucional y cuál fue la visión de los trabajadores, que creo que es muy importante. Ya ha adelantado Ricardo que una de las cosas que debemos de hacer en México es una gran unión entre los sectores. Me parece que es importantísimo porque evidentemente ambos estamos previendo momentos nada fáciles. Yo traigo una presentación, si ustedes me lo autorizan. La voy a compartir con ustedes. No quiero ser tampoco repetitivo de lo que ya se ha hecho y de lo que se ha dicho. Repito, con la disculpa de quizá no haberla revisado a conciencia, pero traigo aquí unas láminas relacionadas ya con los casos prácticos que hemos enfrentado en materia de inspecciones laborales derivadas en el marco del TEMEC. Esta presentación, el tema es obligaciones, recomendaciones y experiencias previas para las empresas. Todo esto consecuencia evidentemente de la reforma constitucional publicada el 24 de febrero de 2017. Nos tocó esa suerte, como ahí pueden ver con Tereso Medina, poder participar en la discusión de los temas, porque la iniciativa presentada a consecuencia de las pláticas estas de la justicia cotidiana, una queja del sector de los trabajadores es que no habíamos sido llamados a la discusión de estos temas, y siendo que finalmente a patrones y a trabajadores nos es aplicadas las normas, no habíamos sido llamados a la mesa de discusión de estos temas. Pero, pues bueno, finalmente cuando deciden convertirlo en iniciativas, dos de las iniciativas preferentes que llegaron al Senado fue la reforma al 123, que consecuentemente trae este asunto relacionado, y para el sector de los trabajadores muy especial el asunto relacionado con el registro, con su registro no solamente de su sindicato, sino con el registro de todos los contratos colectivos de este país, ¿no?
ni nada más ni nada menos. Recientemente se nombró al titular, a Domínguez Marrufo, como el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Todo apunta a que en el mes de noviembre ya tendremos el nuevo Centro Federal en funciones y pues bueno, estas obligaciones impuestas han pegado durísimo en el sector de los trabajadores, ¿no? El asunto también relacionado con el voto personal libre, secreto y directo, todo esto con la política y la acusación cotidiana que antes de la reforma y durante muchos años hemos tenido en la OIT sobre temas de contratos de protección. Entonces, todo esto, como ustedes saben, y siempre lo han expuesto cuando tienen la oportunidad de platicar ante sus representados, trajo como consecuencia para nosotros un cambio de visión laboral para los sindicatos, ¿no? Para nosotros ha sido una transición diferente, ¿no? Por ejemplo, nadie advertiría en el sector de los trabajadores que temas de convenios internacionales hoy guiarían nuestros actos y nuestras tareas, ni nada más ni nada menos que, por ejemplo, el convenio Creo que perdimos a Gustavo también y creo que tiene que ver mucho con la presentación que están transmitiendo. Creo que ocasiona que se corte la señal. Gustavo, ¿estás por ahí? ¿Pudieras tal vez va a ser conveniente? Ricardo, en lo que... Aquí estoy yo, a lo mejor si apaga Gustavo, su cámara, tiene mejor ancho de banda. Si quieres le damos unos segundos y después, o si no, tú nos indicas, Mario. Yo creo que en dado caso ahorita en lo que se vuelve a conectar Gustavo, porque no me aparece aquí que esté, inclusive ya me parece que ya se desconectó, ahorita se conecta, le pediré que tal vez se lo aviente a capela. Y en el Inter, tal vez, Ricardo, tú nos pudieras hablar un poquito, porque creo que está en un hotel y no se vaya a tardar un poquito en conectarse. Si nos pudieras hablar un poquito de las recomendaciones generales que ahorita le estás dando a tus clientes. Sabemos que el CCE por ahí emitió un documento de autoevaluación muy importante y para la atención para autoevaluarse para cualquier, en materia de TEMEC, para cualquier inspección. Y con mucho gusto. Si les pido, si me pueden poner la presentación que les mandé. Ya nomás quedan tres laminitas para llegar a lo que tú me comentas. Y si no se conecta en el Interbus, podemos empezar a platicar de 3 o 4 casos prácticos con nombre y apellido, que también omitiré, de lo que nos ha llegado de inspecciones del gobierno federal o de inspecciones privadas que contratan las empresas americanas que están comprando el producto, que es lo que nos ha pasado ya este año. No sé si me pueden ayudar con la presentación. Quedaban ya nomás 2 o 3 diapositivas para darle el correcto seguimiento. Siguiente, por favor. Entonces, redondeando, lo que te puede parar la frontera, en la frontera, el bienes y servicios. ¿Y por qué hablo de servicios? Porque hay que recordar que hay una gran industria de IT y de call centers en México, que ellos exportan servicios, no exportan productos. Por eso hablo de bienes y servicios. Un incumplimiento del 23 no necesariamente te genera un panel de controversia ni te genera que te paren los productos. Pero el incumplimiento en la libertad de asociación, en la verdadera negociación colectiva, en el trabajo forzoso y en el trabajo infantil, sí lo realizan, para que sean los puntos más importantes que ustedes revisan. Siguiente. Nosotros, al legitimar los contratos colectivos, al llevar a cabo el proceso de revisión de contratos colectivos, de acuerdo a la reforma laboral, de acuerdo al 390 TER, estamos intrínsecamente cumpliendo con lo más importante del TEMEC,
adicionalmente al trabajo forzoso y al trabajo infantil. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado trabajando pues, desde el 17 o el 18, es en la activación de los sindicatos. Una cosa que no queda clara en el TEMEC y tampoco queda claro en la ley 5430 es la afectación de la cadena de suministro, que pueden ser tanto outsourcing como proveedores. Como ustedes saben, al día de hoy, el artículo 15A, el artículo 13 y el artículo 15 de nuestra Ley Federal del Trabajo establece diferentes herramientas o estrategias dentro del marco de la legalidad por la subcontratación, siendo la más común la prestadora de servicios interno, que paga todas sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, que está diseñada para estrategias corporativas, el outsourcing, como puede ser Adecco, Manpower o Kelly, sin hacerles publicidad, pero son empresas serias, pero también puede ser la empresa de limpieza, puede ser la de transporte personal, la del comedor o el proveedor de algún producto dentro de la cadena de suministro. La interpretación que hemos dado nosotros, ya regresó Gustavo, Mario. Correcto, Gus. Continúo ahorita que termine Gus. Sí, yo creo que como tú gustes, Ricardo. Si ya habías bueno, si quieres le damos oportunidad a Gustavo que continúe, tal vez Gustavo. Y yo después yo retomo en lo que estábamos. Adelante, Gus. Perfecto, porque Gustavo, si puedes mejor hacerlo sin presentar, como estás en un hotel, muchas veces las señales fallan. Sí, bueno, decíamos entonces, retomando un poco este asunto, que en el sector de los trabajadores pues ha pegado todo este tipo de disposiciones. Y luego, bueno, ustedes saben que a partir del 1 de julio, pues nos avisan que, bueno, y estamos en el entendido que entraría en vigor el TEMEC y con ello las disposiciones que él contenía. Para esas fechas, les quiero comentar, tuvimos una plática muy importante con el que es el titular de la política laboral y de relaciones institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el licenciado Alejandro Encinas Nájera. Estuvimos hablando con él sobre este tema de la implementación del TEMEC para entrar un poco en tema con el asunto relacionado con las inspecciones. Y le decíamos, bueno, ya está el TEMEC, pero nos apura algo, mi estimado licenciado, que los tiempos del TEMEC no son los tiempos de la reforma laboral. Por ejemplo, de los temas importantes para la integración de los paneles de respuesta rápida, los temas que estarán vigilando serán, entre otros, el relacionado con la libertad sindical y de negociación, la legitimación de los contratos colectivos, y le decíamos, y por ejemplo, en el caso de la legitimación de los contratos colectivos que tenemos de 1 a 4 años, pues no hace el tiempo con los tiempos del TEMEC. La verdad es que estamos muy preocupados porque no se vaya a implementar algún tipo de acción por parte del panel y quieran instalarlo sobre todo en estas áreas que ya señaló Ricardo como estratégicas, que es el área de servicios, que es la minería, que es productos manufacturados, donde está aeroespacial, automotriz, manufacturera, proveedora de autopartes, una gran preocupación. Y él nos dijo, ni se preocupen, vamos a revisar todo este asunto y no vamos a permitir, así nos dijo, no vamos a permitir que se hagan este tipo de inspecciones que no tienen que ver con la reforma laboral, y nos salimos de ahí, pues bueno, si no contentos, sí muy, muy claros que hay asimetría en el TEMEC, ¿no? Hay una asimetría porque mientras para Estados Unidos y Canadá no necesitan de tener, agotar algún mecanismo legal para poder instalar el panel de respuesta rápida, en el caso de México basta con que haya una denuncia. Denuncia que incluso puede tener el carácter de anónima. Entonces, él mismo reconoció que había asimetrías en el convenio internacional, en el convenio de comercio del TEMEC, y que esto hacía un actuar muy limitado de la propia Secretaría, la de Gobernación y la de Trabajo en estos temas. Pero bueno, nos fuimos de ahí con él de platicar más o menos tranquilos de que esto no pudiera pasar,
cuando nos encontramos con la noticia de que ya estábamos por recibir inspecciones federales del trabajo relacionados con la implementación del TMEC. Hemos tenido hasta el día de la fecha 3 inspecciones de este carácter que, pues bueno, los hemos enfrentado y seguramente en este tema de casos prácticos y con ustedes compartir experiencia de qué fue lo que hicimos y cómo lo resolvimos, pues seguramente les podrá servir porque una cosa importantísima en el desahogo de este tipo de inspecciones, pues es la presencia de los abogados de la empresa, porque ustedes entenderán que si bien es cierto hay algunos formularios en el caso de inspecciones ordinarias o extraordinarias en materia de condiciones de trabajo, no existe un formulario, no existe todavía un protocolo para el caso de una inspección relacionada con posible negación de derechos laborales. Así fue manejada. Entonces, estábamos platicando de este tema y nos asegura el maestro Alejandro Encinas Jr. que no va a haber este tipo de actividades por parte de la Secretaría y nos llega de las tres, las tres han sido resueltas creo que yo satisfactoriamente, pero hay una especialmente que dada la importancia de la empresa y la cantidad de trabajadores que tenemos sindicalizados, pues fue además público y notorio lo que había pasado. Resulta que nos es informado que en una empresa del Bajío automotriz, que no puedo decir su nombre, pero se la han de imaginar, al día siguiente tendríamos una inspección relacionada con la aplicación de la Ley del Trabajo y las disposiciones contenidas en el TMEC. Sorprendidos porque realmente, pues, quizá todos los que estamos en esta web sabemos y hemos llevado a cabo desahogo de inspecciones federales del trabajo, pero no de esta naturaleza. Y más cuando nos habían asegurado en la Secretaría de Gobernación, el titular de Política Laboral, que esto no sucedería en México. Entonces, quizá una de las primeras conclusiones es que no desestimen que aun y cuando los tiempos del TMEC no son los tiempos de la reforma laboral, ya no se estén aplicando en empresas, sean estas de la importancia a la que se refirió Ricardo o cualquier otra, inspecciones disfrazadas de condiciones generales de trabajo, pero que tienen que ver con la aplicación del TMEC y evidentemente con las disposiciones en materia de reforma laboral, de libertad sindical y de negociación colectiva. Nos avisan que tenemos Inspección Federal del Trabajo y nos avisan además que concurriría el titular de la Inspección Federal del Trabajo y 20 inspectores más. Y efectivamente llegaron, no a la hora que habían prometido llegar, nosotros nos fuimos los abogados a la planta. En esa planta hay un total de 7,000 trabajadores sindicalizados en esa planta, más los trabajadores que no lo son, es una planta de cerca de 14,000 trabajadores. Estuvimos pendientes de que llegara la Inspección Federal del Trabajo, llegaron efectivamente 20 inspectores del trabajo, y todos ellos encabezados por el titular de la Inspección Federal del Trabajo, pero ahí no paró todo, sino que además se hicieron acompañar de la delegada de la inspección en el estado, junto con otros 5 más de sus ayudantes, para llevar a cabo esta inspección relacionada con el TMEC y con posible negación de derechos laborales. Quiero decirles que esto se llevó el 5 de agosto, está reciente, de este año, y fue promocionada como una inspección extraordinaria, la que a diferencia de las inspecciones ordinarias, ya sea iniciales, periódicas o de comprobación, no existe la obligación de darnos por anticipado el aviso de que se va a llevar a cabo la inspección. Como ustedes saben, el Reglamento General de Inspección, al regular este tipo de inspecciones, las extraordinarias, solamente llegan y en el momento nos notifican y no hubo ninguna notificación previa. Nosotros nos enteramos por otros medios que iban a estar por ahí. Entonces llegan los notarios, 20 más, casi
como acusados, llegamos, ¿no? Como si fuera una redada, llegan los inspectores. Afortunadamente estábamos muy coordinados con la representación de la empresa y la del sindicato. Allí siempre ha habido vida sindical. Y llegaron, se presentaron, nos dieron a conocer el contenido de la inspección, lo que hacen comúnmente los inspectores, y empezamos, digamos que formalmente la inspección ese día. Primero, hay algo aquí importante y que seguramente ya lo veremos dentro de las recomendaciones para este tipo de eventos, adelanto un poco la primera recomendación, porque el primer acto que llevábamos a cabo con los inspectores y rodeados todos de los inspectores fue discutir los términos en que se desarrollaría la propia inspección. Porque al no haber ni un protocolo, ni una forma de trabajo establecida, a diferencia de otro tipo de inspecciones, pues llegan incluso con un formulario de preguntas que tú dices, hombre, ¿de dónde la sacaron? ¿Y de dónde la sacaron? ¿O quién ideó este tipo de preguntas? Porque están difíciles. Ahí les va. Nos sentamos a platicar con él. Venían realmente, en los 3 casos que hemos tenido de este tipo de inspecciones, venían con la espada desenvainada. Me parece, yo escuché alguna vez, que había una lista negra de empresas a las que son prioridad, ¿no? Sobre todo en la industria automotriz, hay prioridad para poder establecer ahí los paneles de respuesta rápida. Entonces nos sentamos con ellos, venían muy nerviosos, el inspector titular junto con la inspectora de la zona, venían muy nerviosos porque era constante su llamado, evidentemente a la secretaría que les daba explicaciones o les decía qué hacer en la inspección, porque pues, este tipo de consultas apenas se estaban inaugurando. Nos decían, nos hicieron público, en esa primera reunión nos hicieron público las preguntas que le harían a los trabajadores. Especialmente había una pregunta que nosotros, si bien cuestionamos, dejamos que pasara, y ahorita vamos a hablar de ese tema de las recomendaciones, qué es lo que podemos hacer y debemos de hacer en nuestra opinión, y con esta experiencia que llevamos a cabo con las inspecciones, pero había una pregunta especial que le decían, nos la leyeron, y una pregunta le decían a los trabajadores, ¿ha participado usted en un ejercicio de voto respecto de su contrato y la legitimación del contrato? Entonces, cuando le escucho, ya nos había anticipado el inspector, el coordinador, que ellos ya tenían información como la que tiene la Secretaría privilegiada respecto de qué empresas habían legitimado sus contratos, las pocas que han legitimado sus contratos, sobre todo en materia federal, y quienes no. Entonces la intervención de nosotros fue, pero ¿por qué le vas a preguntar eso al trabajador cuando tú mismo reconoces y nos has dicho que vienen con la información de que en esta empresa no se ha llevado a cabo todavía la legitimación del contrato colectivo de trabajo? ¿Qué esperas que te digan los trabajadores? Que sí, no le hemos llevado. Entonces me dice, se voltea y me dice, bueno, si usted quiere, la quitamos. Digo, no, espérame tantito. No la quites, ¿eh? El sindicato, que es una recomendación por adelantado también, dijimos, si nos hacemos sospechosos de quitar alguna pregunta, como en el caso de las empresas y sus representantes, si impiden que se lleve a cabo la inspección o ponen trabas, nos vamos a hacer sospechosos de que algo estamos ocultando. Entonces, lo primero que dijimos fue, mira, haz la pregunta, solamente lo que te cuestionamos es porque ese tipo de preguntas, cuando ustedes saben que la respuesta de todos debe ser que no han participado todavía en un proceso de legitimación de contrato. Bueno, pero si quieres la quitamos, ni más, la dejas y vamos a seguir adelante, porque imagínense, ¿saben qué está pasando con estas inspecciones? Es el pretexto para la entrada de los paneles de respuesta rápida y para las denuncias en el caso de violaciones o negación de derechos laborales. Ahí es donde van a comenzar. ¿Por qué? Porque tienen una denuncia anónima, evidentemente, al tener este carácter que las permite el Reglamento General de Inspección, las denuncias anónimas, pues
vienen y no, nada más te dicen que es una denuncia anónima, tú ya sabes y dices, ajá, sí, ¿cómo no? Sí, ya sé que ha de ser anónima. Y ni modo. Entonces, por anticipado, una primera conducta para la empresa y para el trabajador y para el sindicato, cuando se tenga el contrato colectivo, es no llevar a cabo actos que hagan que sospechen de nosotros, que digan que nos estamos oponiendo en alguna forma al desarrollo de la diligencia. Entonces, dijimos, sigan con sus preguntas como las traen y vamos a llevar a cabo la diligencia y ustedes escojan. Imagínense de un universo de más de 7,000 trabajadores, pues bueno, los escogieron en forma aleatoria. Aquí hay algo importante, les tenemos una ventaja a los inspectores. Es el abogado y el sindicato saben la estructura de la empresa, saben de dónde proponer o de qué áreas o qué departamentos proponer la consulta, aunque ellos elijan aleatoriamente a los trabajadores a los que quieren consultar. Evidentemente nos pusimos de acuerdo con ellos, ellos no saben cómo está estructurada tu empresa, qué departamentos, qué áreas, qué turnos, tú ya más o menos tienes identificados. De manera que dijimos adelante, empezó la inspección ese mismo día por la tarde, duró, las consultas a los trabajadores duraron 2 días y medio y estamos en un estado de indefensión, los abogados de empresa, la empresa y los sindicatos. Miren ustedes, empieza un día miércoles por la tarde, termina hasta el viernes siguiente, donde levantamos el acta, y entre día y día se negaban a darnos los resultados parciales de la consulta. Es decir, decían que no estaban obligados, efectivamente el reglamento no obliga, suponiendo que una inspección se lleve uno o más días a que nos den a conocer los resultados. Pero fíjense en qué estado de indefensión estamos, porque se llevan los resultados de la gente. A la consulta con los trabajadores no entra ni la empresa ni entra el sindicato. Hacen su consulta, hacen las preguntas, se las llevan. Yo le cuestioné al propio coordinador de inspectores, perdón, yo no dudo de la honestidad con la que se pueden conducir en una diligencia como esta, pero una pregunta sencillita de su amigo el ignorante. Si se llevan los resultados sin darnos a conocer, la pregunta ¿es probable o no que pudieran cambiarlos? No digo que ustedes, para que no se me ofendan, otra persona que no vino, otro inspector, podría o no podría, al no darnos a conocer los resultados parciales de la inspección, poderlos cambiar y ponerlos a modo para que seamos objeto de una denuncia o seamos objeto de una presunción de negación de derechos. Y me dijo, sí, la verdad sí, pero no va a ocurrir porque nosotros hacemos nuestro trabajo honestamente. Le digo, bueno, pues sí está padre, pero nos dejan en estado de indefensión. Porque si dura más de 2 días en razón del número de trabajadores que se pudieron haber alterado porque no nos dan a conocer los resultados parciales de la propia inspección. Y ahí les van, para tampoco agotar y abusar del tiempo, las preguntas que les hicieron a los trabajadores. Primero, evidentemente, su nombre, ¿no? Su nombre, fulano de tal. Sí. Gustavo, perdóname que te interrumpa. Antes de que entres a más detalle respecto a esta inspección, recientemente la Secretaría de Trabajo lanzó una plataforma en línea donde las inspecciones y los resultados de la misma se va contestando en línea. Traen su computadora conectada con una red BAM y van conectando todo y te dan un acta al final te dejan leerla y tú puedes hacer tus comentarios al respecto. ¿Sucedió algo de No, evidentemente no. No sucedió. Claro, en términos del propio reglamento, estás en aptitud de hacer observaciones al término de la diligencia, incluso hasta de ofrecer pruebas, ¿no? Porque aquí va un elemento clave que es muy importante para ustedes. Primero, quiero comentar con ustedes las preguntas. Su nombre. Aquí es muy importante algo que a nosotros nos dio luz en este tipo de inspecciones. Le consultan al trabajador si están de acuerdo en que hacer público su nombre, es decir, si están de acuerdo en que no lo haga en forma anónima. Para fortuna de nosotros, en el ejemplo que estamos analizando, el 90% de los trabajadores accedió a dar su nombre.
Esto después fue ocupado como argumento para decirle en las observaciones finales del acta que demostraba que los trabajadores no tenían ningún temor a dar su nombre porque ahí se ejercía verdaderamente una democracia sindical y de negociación. Entonces, les preguntan si quieren dar sus datos y responder a las preguntas en forma anónima o quieren dar su nombre. Para fortuna de nosotros, el 90% de los trabajadores dio su nombre, lo que después nos permitió cuestionar este tipo de diligencias que está llevando a cabo la Secretaría. Las preguntas fueron su nombre. Segunda, ¿está usted sindicalizado? Tercera, ¿sabe usted el nombre del sindicato? Cuarta, ¿conoce usted el contenido de su contrato colectivo de trabajo? Sí, respecto a su contrato y la legitimación. Y la última pregunta, por si algo les faltó preguntar, fue, ¿hay algo que usted quiera decirnos y que no le hayamos preguntado? Entonces, cuando nos dicen también esas preguntas, decimos, oye, inspector, pues el propio reglamento precisa el sentido de las preguntas que les deben de hacer a los trabajadores. En sentido positivo, dime, respecto de esta última pregunta, ¿de dónde sale el sentido positivo cuando les preguntas, oye, ¿ya hay algo que nos quieras decir que no te hayamos preguntado? O sea, la malicia, la perversidad de la pregunta es lo que nos asombraba. Evidentemente, pues no nos van a calificar las preguntas, ¿verdad? No vamos a decirle como en juicio, oye, junta, califícame esta pregunta porque no está formulada conforme a derecho, no va a suceder. Y aún así pasaron las preguntas, o sea, les dejamos que pasaran todas las preguntas. Esas fueron las preguntas y al último, ¿y quién te paga? Porque a pesar de que era una inspección dirigida al personal sindicalizado, también le preguntaron a la empresa si tenía trabajadores outsourcing o que tenía a través de otros contratos que no estaban. Dijeron, oye, pero espérame. Estamos en una inspección extraordinaria de condiciones de trabajo. Dime, ahora respecto del personal que dices tú que no es sindicalizado, ¿qué les vas a preguntar? Dijo, no te puedo decir. ¿Cómo no me puedes decir? Evidentemente estamos hablando del desarrollo de la diligencia. Dime cómo van a llevarse a cabo las preguntas. Les preguntaron, o sea, también en esta ocupan para temas de outsourcing, relacionadas con trabajadores que no son sindicalizados para saber quién les paga, cómo les paga, si tienen su contrato. Todo lo mismo hicieron con personal de confianza. Evidentemente fue más el personal sindicalizado que el personal de confianza. Entonces, la verdad es que es muy desagradable. Vienen ya con una orden expresa, con la espada desenvainada en empresas ya muy detectadas, las que ustedes saben que dicen que tienen que regresar a ambos países que les hemos quitado en razón de los salarios tan bajos que se pagan aquí en México, etcétera. Y lo desagradable es que, no sé, al escuchar ustedes esto, lo desagradable es la participación de la autoridad laboral. Es decir, es desagradable porque pues les decíamos, es que estamos para defender los puestos de trabajo aquí en México. O sea, este tipo de inspecciones las desahogamos porque no tenemos nada que esconder. Pero ¿en qué ayudamos al país con este tipo de actitudes? En nada, inspector. Entonces, pues bueno, eso hasta ahorita llego en esta presentación. Les quiero decir que después de que terminó la inspección, afortunadamente, y muchos de este chat están enterados, pues nos fue muy bien en la inspección. Realmente es una empresa que tiene vidas sindicales. Más, en la empresa tan grande hay 5 oficinas del sindicato. En un momento, pues los inspectores están obligados. Dije, oye, no nada más vengas a revisar lo que te conviene, mi querido inspector. Lo llevamos a las oficinas del sindicato, le demostramos que estaba publicado el contrato colectivo de trabajo y visible, que estaba publicado y visible el reglamento interior de trabajo, y le dijimos, ahora tú anotas y dile a quién te mandó, que aquí realmente hay una actividad sindical muy fuerte. Allí están puestas las condiciones y las mejoras que tienen los trabajadores en el contrato, y no solamente me vengas a mí inspeccionar con este tipo de preguntas. Entonces obligamos también al inspector que incluyera dentro de su acta
que se habían trasladado a las oficinas y a espacios públicos de la empresa y que habían encontrado publicado el contrato colectivo de trabajo como el reglamento interior. ¿Por qué? Porque no lo ponen y no nos van a tener la duda razonable, ¿no? Como dice la ley, de que algo no se está haciendo bien en la empresa. Entonces también los obligamos a llevar a cabo actividades que no las tenían programadas porque nosotros estábamos puestos en la sala, en la silla de los sentenciados. Les obligamos también a que fueran a dar fe de que estaba el contrato visible, el reglamento visible y toda la serie de condiciones que tienen para los trabajadores. Entonces, también tiene que ir más allá, una recomendación es que tiene que ir más allá de este tema. Hicimos nuestras manifestaciones al último, yo me referí, entre otras cosas, la empresa dijo, oye, estamos en una inspección, así está calificada como una inspección extraordinaria en materia de condiciones generales de trabajo, y las preguntas no están relacionadas con condiciones generales de trabajo. Primera observación. Pero pues, la llevamos a cabo. Le hicieron pregunta a más de 500 trabajadores en la empresa. Imagínense, por eso es el tiempo que se tardó. Yo reflexioné sobre la denuncia anónima. O sea, no tiene ninguna de las características relacionadas con una denuncia en la que sabemos quién nos está denunciando, sabemos qué nos está denunciando y nos dejan en estado de indefensión. Todo esto a base de una denuncia anónima que evidentemente no existe. No existió la denuncia anónima, pero pues bueno, se llevan con denuncias anónimas y finalmente si sale bien una inspección, pues hay que decirles que esta es una presunción de que, para que en un futuro, esta es una presunción de que en esa empresa en particular se respetan los derechos de los trabajadores y se respeta la libertad sindical. Tienen que estar ustedes muy atentos en un tema importante que es si les preguntan a los trabajadores sindicalizados si conocen su contrato colectivo de trabajo, resultó que uno de los trabajadores que además dio su nombre decía que no conocía, que nunca se lo habían entregado. Lo que hizo la empresa, y creo que es una recomendación también, digamos, un poco adelantada, es que tengamos por escrito la confirmación de que a los trabajadores les entregamos su contrato colectivo de trabajo. Porque podrá decir el trabajador que no se lo entregamos, pero si tenemos la recepción del trabajador de que le entregamos su contrato, pues entonces ahí se desvirtúa cualquier escollo ahí que nos quieran encontrar para poder llevar a otro nivel este tema de las inspecciones. Ya llegaremos al momento de las recomendaciones, creo que resultan de esta actividad que llevamos a cabo en la empresa y que creo que les puede resultar importantes e interesantes, pero hasta aquí dejo mi intervención, mi querido Mario, para continuar en un momento. Gustavo, muchas gracias. Se me hace sumamente interesante el tema como lo abordas y el hecho de que te tocó estar ahí en la línea de fuego, ¿no? Con este tema. Creo que hablo a nombre de todo el auditorio que se ha mantenido cautivo durante toda esta plática. Incluso está por terminar. Voy a entrecomillarlo, a ver si ustedes nos pudieran regalar un par de minutos más para que hicieran sus recomendaciones. Y también creo que hablo a nombre de todos cuando te pedimos el favor de que nos compartas, de ser posible aquí ya tratándote de comprometer con nosotros, si nos pudieras compartir tu presentación en donde pudiésemos apreciar las preguntas que hizo el inspector de esta empresa, evidentemente cuidando el anonimato de la compañía y del sindicato, ¿no? Adelante, Mario. Perdóname por la interrupción. Está programada hasta las 6:30 esta sesión, pero estoy recibiendo muchos mensajes que los que podemos, si ustedes no tienen inconveniente para hacer las recomendaciones, Ricardo, por favor, Gustavo, tal vez me gustaría dar el agradecimiento en nombre de la NADE a los que se tengan que retirar por obvias razones, pero si nos lo permiten, podemos darle unos 10, 15 minutitos más, si estás de acuerdo, Yeshua, y si nuestros ponentes tienen tiempo, Ricardo, Gustavo, para hacer las recomendaciones. Estoy recibiendo mensajes, me dicen que la plática está muy buena, entonces que si podemos continuar. Y con eso que estamos platicando y si aceptan, a mí me gustaría preguntarles un poquito, dentro de la labor que hoy me corresponde de moderar este evento,
¿qué tan importante es que ambos me pudieran decir qué consideran respecto a qué tan importante es la intervención del representante legal de la empresa en este tipo de inspecciones? Ricardo, yo en lo personal, con todo lo que nos está platicando Gustavo, pues me dieron muchísimas ganas de haber estado presente para hacer valer los derechos de la empresa y no sé tú qué opines al respecto, Ricardo, y luego que Gustavo nos pueda hablar un poquito acerca de lo que en su experiencia para este caso particular también notó y qué tipo de intervenciones hubo por parte de la representación de la empresa. Hago la pregunta porque sabemos que la no injerencia ahora es un tema muy, muy penado en temas colectivos y por eso es importante que nos den su opinión. Ricardo, si pudieras comentar. Con mucho gusto y sí, podemos seguir hasta las 7 de la noche sin ningún problema. Gracias de nuevo por la invitación y gracias por el interés. Yo quisiera primero precisar que no intervención y no injerencia, yo lo veo de dos maneras diferentes. Obviamente, como empresa no puedo ingerir en la vida interna del sindicato, pero ya cuando se trata de una inspección en la fuente de trabajo, el representante legal de la empresa tiene todo el derecho a estar presente en la inspección. Nomás a mí quisiera comentar dos temas que nos pasaron de naturaleza práctica en la cual, aunque sí te dejan estar, te apartan de muchas de las cuestiones. Como bien comentó Gustavo, hemos recibido inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con preguntas similares en las cuales aleatoriamente del padrón de trabajadores escogen a Ramírez, a González, a Barbosa, a Fernández y a Saucedo y los llevan a interrogarlos sin la presencia de un representante sindical y sin la presencia de un representante de la empresa. Esas son inspecciones que ya hemos recibido de la autoridad federal y de la estatal. Por ahí vi una pregunta en el chat y mi respuesta es sí, es la Secretaría del Trabajo tanto a nivel federal como a nivel estatal. También Héctor preguntaba si esta redacción del 31A puede ser usada para fines políticos diversos a los jurídicos. Totalmente de acuerdo. Y como lo comenté en la primera intervención, también para fines comerciales, políticos. Por otro lado, consideramos que empresas americanas están recabando pruebas para poder hacer las denuncias cuando hay las famosas inspecciones privadas, de las cuales si aquí hay abogados laboralistas de empresas, todos nuestros clientes que exportan o internacionales han sido sujetos de ellas. La más reciente fue la semana pasada, una empresa que se dedica a la fabricación de colchones y exporta la mayor parte de su producción a la fábrica de muebles IKEA en Estados Unidos. Sí comento IKEA porque IKEA no es el cliente ni la empresa inspeccionada. Y haz de cuenta que tuvieron el checklist del TEMEC para ir preguntando paso por paso si el trabajador, como bien dice Gustavo, conoce el contrato colectivo, si el trabajador conoce al sindicato, si el trabajador conoce al secretario o a su delegado sindical, si el trabajador ha estado involucrado en negociaciones colectivas y para cuidar que el trabajador, por algún tema de coacción o incluso por una mala fe del inspector privado que ya están en México, llevan muchos años en México, estoy seguro que les ha tocado a ustedes, por eso hablaba de preconstituir las pruebas. Nosotros, cuando el sindicato va a la empresa y da cualquier tipo de capacitación, cuando hablan los delegados, hacemos actas o le pedimos al sindicato que haga actas, que tome fotografías, que tome video, que haya un recibo de que el trabajador recibe un ejemplar del reglamento interior del trabajo, del contrato colectivo, de la política de ética. Cuando va el secretario a platicar con el delegado y el delegado a su vez a platicar con los diferentes grupos que se forman de comité de trabajo digno o el comité de la nueva regulación sindical, lo documentamos para que independientemente
de la respuesta al interrogatorio de los trabajadores aleatorios que utilizan, como bien comenta Gustavo, nosotros cuando vienen los inspectores, que son firmas de técnicos, porque ni siquiera abogados, americanas, que la mayoría usan latinoamericanos, más no mexicanos, que no conocen la Ley Federal del Trabajo, ni la del 70, ni la del 2012, ni la del 2019. Entonces, cuando vienen a auditarnos, nosotros en este derecho de réplica integramos en el expediente y decir, oye, tú entrevistaste a 30 trabajadores o a 50, esta empresa que hace los colchones tiene más de 5,000 empleados, independientemente de lo que te hayan contestado, por favor, pon en tu expediente primero que mis comisiones están activas, que tengo el contrato colectivo visible, que aquí está un teléfono, incluso hemos llegado al grado de poner el nombre de los delegados, la fotografía del delegado y de los secretarios generales con un número de contacto, un WhatsApp o un celular, lo documentamos, le tomamos fotografías y se la entregamos al auditor externo privado, precisamente para prevenir lo que dice Gustavo, que ellos estén queriendo armar el expediente para después denunciarte por la ley 5430 o por el 31A. Entonces, les exigimos que lo integren y que lo enseñen al que le contrató, sea, por ejemplo, en la agroindustria, llegan inspectores de Fair Trade o llegan inspectores de una asociación de sindicatos que cuidan los derechos laborales de los mexicanos en el campo. De hecho, están abriendo, irónicamente, me hablaron a mi despacho, oye, ¿nos puedes ayudar a constituir una C y nos puedes conseguir una oficina? Pues le dije, pues sí puedo, pero yo creo que es conflicto de intereses porque tú vienes a auditar a mis clientes, pero adelante, no tenemos nada que esconder. Entonces, cuando llegan esas empresas con la bandera de los derechos humanos, cuando la bandera de la no discriminación, como lo comenté al principio, cuando hacen esas inspecciones, nosotros nos apersonamos y decimos, te exijo que integres al expediente toda la serie de documentaciones, como puede ser fotografías, actas, recibos, videos, asambleas del sindicato, que cuando viene el sindicato les doy libre acceso, que les presto una sala de juntas, en fin, una serie de cuestiones para tratar de hacerles más difícil a estas agrupaciones pseudosociales, porque muchas sí representan intereses válidos de los derechos humanos, pero otras están ligados a grupos de cabildeo, sobre todo de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, y ojo, no soy ni demócrata ni republicano, es nomás la realidad de lo que pasa. Entonces, les hacemos que integren en el expediente también todo lo que ha trabajado sin injerencia, más bien con colaboración en cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Y para concluir, por el tiempo y para que Gus nos siga dando las recomendaciones, yo, respetando la no injerencia, hemos activado en un número importante de empresas en el país una comisión, un comité, no me gusta llamarle comisión para que no se confunda con las comisiones de la Ley Federal del Trabajo, un comité que le llamamos Trabajo Digno, que está RH y legal de la empresa, está el sindicato y los delegados, y aparte hay delegados extendidos. Es decir, si hay 7 o 8 delegados, se forma un grupo de 30 o 40 trabajadores adicionales en los cuales llevamos prácticamente 3 años desde la primera vez que lo formamos, dándoles talleres de capacitación de manera conjunta, sin que haya injerencia, RH, legal, mi despacho y el sindicato, de no discriminación, acoso sexual y hostigamiento. Ese taller lo di hoy en la mañana. El taller de declaraciones de beneficiario para que los trabajadores sepan cuando llegue a fallecer, para que sus beneficiarios sepan qué tienen que hacer ante la Afore, qué tienen que hacer ante el Infonavit, qué tienen que hacer ante el Seguro Social, qué tienen que hacer si deben una tarjeta de crédito. Llevamos un especialista en seguridad social para que les explique los posibles próximos cambios a la ley de pensiones, qué hay ahorita, a qué edad te puedes jubilar, cuántas semanas tienes que cotizar. Llevamos un especialista en Afores porque el trabajador escucha un día en la mañana por el presidente diciendo que se están robando el dinero de sus Afores, y otro día escucha al presidente de las Afores en México que nunca ha habido más dinero en las Afores y nunca han estado mejor cuidadas, pues el trabajador se confunde. Entonces llevamos un especialista en Afores para que explique el tema al respecto.
Llevamos un especialista en Infonavit para que les explique cómo pueden eficientar su crédito, y eso se hace transparentemente, se documenta, y no es un ejercicio ni de injerencia ni de intervención, es un ejercicio de capacitación y de colaboración, que ahí nos sirve el piso para después poder legitimar, que eso es lo que hemos hecho con las 3 empresas que ya legitimamos antes de la pandemia, y con las, yo creo que 7 o 10 que se van a legitimar antes de que acabe el año, que reconozco públicamente la función de la coordinadora de la Secretaría del Trabajo aquí en Jalisco, la licenciada Claudia Molina, ha estado para sumar, y también Pamela González, creo que no me dejarás mentir, Gustavo, que están para sumar en el tema de legitimación. Cuando ven que sí hay una vida sindical actual, te hacen, te ayudan con el procedimiento, porque es bastante estricto. Entonces, con esa plataforma que utilizamos de capacitación y de colaboración, no de intervención ni de injerencia, nos sirve para cumplir los dos aspectos: el tema de legitimación y de revisión de contratos colectivos y la nueva reforma laboral, y el tema del TEMEC. Entonces, a grosso modo y de manera muy rápido, es lo que venimos implementando desde el 2017 aquí en Jalisco a través de Coparmex, de American Chamber, de CCE, para de una manera de colaboración, que es también mucho de lo que les puede platicar Hugo Araiza, y seguramente Gustavo lo complementará. Y finalmente, para concluir, en la presentación viene un link del Consejo Coordinador Empresarial. Si el que me está ayudando con la presentación no lo vamos a leer, nomás para que sepan que es el cuestionario del autodiagnóstico en el que trabajaron muchos abogados laboralistas en el país para interpretando el TEMEC y poniéndolo en peras y manzanas. El mismo empresario, incluso sin la colaboración de su abogado, puede hacer un primer autodiagnóstico. Volviendo a insistir, no nomás la empresa que exporta es la sujeta de inspección. Ya como lo comenta Gustavo, la pueden bajar a la insourcing o a las insourcing internas, a las outsourcing, a la cadena de suministro o a la tercerización, lo cual yo lo entiendo congruente, porque si no, imagínate, nomás tengo la empresa que exporta totalmente a la perfección y pudiera hacer cualquier cantidad de cochinadas, irregularidades o incumplimientos en la que no exportan directamente. Entonces, no sé, Yeshua, si tú estás manejando la presentación, ya para concluir, si nomás les enseñas a nuestros colegas el link del CCE, y ahí en la presentación viene el cuestionario. Adelante, ahí viene la herramienta, y si le das ahí un par de clics, vienen las preguntas de ese autodiagnóstico. Y si el que esté interesado quiere que, digo, ahí está el link, es muy sencillo, pero si gustan, yo lo tengo también, se los puedo enviar, porque no sé cómo voy a reaccionar al presentar, y sobre todo por el tiempo, Ricardo. No lo pensaba leer, nomás para que lo vieran cómo vienen las preguntas. Y ya para yo terminar, agradecerles, y de nuevo muchas gracias a la NADE de Nuevo León. Ojalá nos podamos ver presencialmente para echarnos una buena carne allá. Sí, te invitamos, nomás que como el famoso, que nomás que se pase todo esto, te vamos a invitar a un evento presencial, como acostumbramos a hacerlo acá en ANADE de Nuevo León. Vas a ver que sí, de verdad que muchas gracias por tus comentarios y por tus recomendaciones, y excelente ponencia, Ricardo. Con mucho gusto, gracias a todos. Yo aquí sigo por cualquier cosa si hay una pregunta, y para darle también las conclusiones a nuestro amigo Gustavo. Ahí está algo del... Gracias, un abrazo. Ahí está algo del cuestionario que nos comentabas. De acuerdo. Bueno, lo pueden bajar, descargar ahí en esa página, y si alguien lo necesita, se lo podemos compartir vía el contacto de ANADE de Nuevo León. Y bueno, para terminar en 3-4 minutos, Gustavo, y disculpa el tiempo, pero yo sé que tú eres un fiel creyente del sindicalismo responsable, que contempla la relación entre el patrón y el sindicato, y quisiera que nos dijeras un poco qué es importante para que las empresas en este tipo de inspecciones, de acuerdo a tu experiencia, qué has visto y qué ves que funcionó en estas inspecciones que has estado atendiendo, y nos ayudas con otras preguntas que hay por aquí. Yeshua, si me apoyas seleccionando, creo que hay una directa para Gustavo.
Sí, claro. Ya nada más para darle el uso de la voz a Gustavo, tenemos las excelentes recomendaciones de Ricardo, que es esta comisión de trabajadores, estas capacitaciones a nivel empresa, y bueno, lo que ya nos ha comentado que creo que es oro molido para todos los que estamos aquí, ¿no? Eh, por su parte, Gustavo, y que ya yo tomé nota definitivamente de lo que recomendó, tener a la vista el contrato colectivo en el centro de trabajo, tener a la vista el reglamento interior de trabajo, recabar la firma de los trabajadores de entrega y de lectura del contrato colectivo y del reglamento interior de trabajo. Evidentemente, si antes era importante, creo que ahora se vuelve especialmente importante con este tema a la luz de las inspecciones del TEMEC. Y quisiera, Gustavo, en atención al tiempo y para dar unas últimas preguntas, tu cierre de recomendaciones a la luz de las inspecciones de esta materia. ¿Qué otras recomendaciones? Aquí definitivamente estamos con bloc de notas y pluma tomando nota de lo que ustedes todos nos están diciendo. ¿Nos pudieras hacer a los abogados de empresa y a todos los que estamos aquí en este webcast respecto de lo que te ha tocado ver a ti en la línea de fuego? Pues a riesgo de que la secretaría me pueda calificar de revoltoso, porque siempre me ha calificado así la secretaría. Además, una vez les comento, estábamos allí en la Secretaría de Gobernación hablando del tema de legitimación. Estaba el subsecretario, hoy titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, estaba la secretaria y todo el cuerpo de funcionarios hablando del tema de legitimación. Y pues ahí va el desordenado, porque eso me enseñaron mis amigos de la NA de Nuevo León, y eso me enseñaron en la Escuela Libre de Derecho, y les consulto. A ver, dice el protocolo que si un contrato no se legitima, las prestaciones se da por terminado y las prestaciones se le siguen cubriendo a los trabajadores. Subsecretario, dígame una cosa, ¿a través de qué medio legal van a obligar a las empresas para que cumplan con las obligaciones de un contrato que ustedes ya dieron por terminado si la fuente de las obligaciones la constituye el propio contrato? Sí, es que mira, aquí en la 4T queremos que todos... no, a ver, espérame, y que le jalo el micrófono otra vez a la abeja. Le digo, espérame, es que, ¿sabe qué? Ahí le va, otra vez. ¿A través de qué medio legal van a obligar a las empresas a seguir cumpliendo con un contrato que ustedes dieron por terminado, cuando además esa causa de terminación de los contratos colectivos no existe? Y le dice la secretaria, di que le dé su correo y le enviamos la información. Así terminó, para que vean. Y desde ahí el subsecretario me dice, oye, ¿tú a quién representas? Le digo, yo lo único que hago son cuestionamientos desde el punto de vista profesional. Dicen que el ofrecimiento del trabajo ya no va a revertir la carga probatoria. Perdón, no es una excepción, es una defensa. Lo van a seguir haciendo los abogados. Bueno, Gustavo, pues si ya lo resolvió la corte, me dice un funcionario, pues ¿cuál es tu problema? Mi problema o el problema de México son funcionarios como es. Porque mientras exista como ustedes, a este país se lo va a llevar el demonio. Entonces, a riesgo de que me digan que soy abogado patronal, que además sería un orgullo serlo, pero siempre he defendido a trabajadores, pero con la razón. Yo diría, como primera recomendación, pues la evidente, hay que ya los contratos de protección o contratos no activos cumplieron su ciclo. Para nosotros los abogados, será muy difícil enfrentar, legitimar contratos, será muy difícil llevar a cabo consultas sobre la revisión de los contratos colectivos que hoy nos van a imponer si no hay vida sindical. O sea, si de por sí llegarle a un trabajador y decirle oye, te aviso que ya tienes sindicato, ¿así desde cuándo? Pues desde hace 10 años no lo conocían, ¿no? Oye, te aviso que tienes tu líder, etcétera. Es muy difícil. O sea, la primera recomendación respetuosa es que los contratos de protección ya fueron por una época, cumplieron su cometido, pero ya no puede ser posible que tengamos contratos de protección. Y hay que fomentar organizaciones sindicales proactivas que tengan contacto con sus trabajadores, porque de verdad se siente uno impotente, es tener la fórmula jurídica para hacerle frente a una inspección, pero si la consulta te arroja que no te conocen,
que además dicen que solamente vas por el cobro de una cuota, que nunca le resuelve sus problemas, que estás amafiado con la empresa. Híjole, pues pobre nos va a ir a los abogados a atender este tipo de asuntos. Primera, una de las recomendaciones importantes es que hay un esquema de prevención de posibles inspecciones. No esperen a que les llegue la inspección para platicar con sus empresas y establecer un mecanismo para enfrentar las inspecciones. Ese sería uno de mis primeras recomendaciones. No esperen a que les llegue la inspección para preocuparse de ese tema. Puede llegar a cualquier empresa y más de las magnitudes de las más importantes en este país. Prevención, hagan un esfuerzo por reunirse y decirles a sus representados que este tipo de esquemas de inspecciones ya están en el país y no tienen vuelta de hoja. Ni la reforma, ni la implementación del TEMEC, ni el anexo, ni todas las situaciones de las que hemos hablado. Y muy importante, la presencia de los abogados. La presencia del abogado de la empresa, que sepa y también que esté capacitado, como lo están ustedes, que sepan a qué van, cómo hay que manejarla, porque eso es muy importante. Debe de haber, yo creo que una actitud de colaboración en las inspecciones, lejos de oponernos a las inspecciones o de manifestar, aunque así sea, disentir sobre el sentido de las preguntas. Si nosotros nos oponemos, si las empresas se oponen, nos vamos a convertir en sospechosos de que estamos violando los derechos de los trabajadores. Así hay que tener una actitud de colaboración con la inspección, la conducción de las visitas. Una clave que a nosotros nos dio muchos resultados es lo que ya mencionó Ricardo, que son los delegados departamentales, los delegados de a pie, los que están en la línea, los que conocen a nuestros trabajadores y tienen el contacto directo con ellos. Ellos son el esquema importante con el que podemos resolver todos nuestros temores cuando vayamos a un tipo de inspección así. Que hay compañeros que no les satisface nada, sí los hay. Que dicen, a pesar de que les entregaste el contrato y es a los que más les has ayudado, te dicen que no en su sindicato y que no en su contrato. Entonces, esto va a existir siempre, pero en la medida en que el mejor trabajo se hace con la mayoría de los trabajadores, pues hasta cabe, ¿verdad? En este tipo de inspecciones y de trabajo, pues que los trabajadores disientan sobre el contenido de la inspección. Nosotros, al contrario de pelearnos en la inspección, dijimos, y los resultados primero arrojan que aquí se respeta el derecho de libertad y de negociación colectiva, los trabajadores conocen su contrato, y ¿sabes qué, secretaría? No te sirve nada, de verdad, para nada. Una inspección que está fundamentada en una denuncia anónima. O sea, carece de validez, solamente son posibles actos de negación que a nada llevan a la Secretaría y a la inspección para corroborar el cumplimiento de la reforma laboral. De veras, en nada les sirve. Debe de haber creo yo, una gran unión con los sindicatos, con los verdaderos sindicatos, no con los estafadores. Para ellos no es esta reforma. Esa reforma les viene guanga porque mientras tengan su negocio ya harán, pero los que sí padecemos somos los que estamos sufriendo este tipo de situaciones. Entonces, actitud de colaboración, conducción de las visitas, prevención de inspecciones, presencia de abogados, entrega documentada, vivos reglamentos interiores de trabajo han hecho el sindicato. Esto creo dentro de las recomendaciones serían las más importantes que yo pudiera mencionarles, y como siempre me han dicho que si puedo compartir con la NADE la presentación, con mucho gusto yo se la envío a los organizadores, a Yeshua, a Mario, a mis amigos, esta presentación, porque es el reflejo de la inspección, lo que pudo haber dicho el abogado y lo dijo, lo que pude haber dicho yo y lo dijimos, y que todo esto afortunadamente como sale bien, le dijimos a la Secretaría, esto que pasó en la inspección es la presunción de que aquí no se violentan los derechos de trabajadores, y te lo aviso, para posibles denuncias nacionales e internacionales. Esto es una presunción de que se respeta la libertad sindical, para que le midan la próxima vez que vaya. Entonces serían mis recomendaciones respetuosas, humildes, porque es muy difícil para nosotros los abogados y administradores de empresas tratar con estos temas cuando adentro de la empresa ni conocen al sindicato. La verdad, no se puede trabajar así. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Mario, si me permites nada más, hay un par de preguntas
Una hecha por nuestro amigo Everardo González, a quien ya me hizo favor Ricardo de contestarlo ahí mismo en el chat. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo, Everardo, allá a Tamaulipas. Y hay una pregunta dirigida a Gustavo, de nuestro otro amigo Edgar Reyes, a quien le mando un saludo. Y dice, pregunta para Gustavo, en tu experiencia como sindicato titular del contrato colectivo en una empresa, ¿cómo hace la empresa para hacer efectivo el derecho de libre asociación frente a este sindicato entrante o postulante? Esa es la pregunta, y yo creo que con eso pudiéramos despedir nuestro evento. Es muy interesante pregunta y da para mucho que platicar. Hace un momento estaban exhibiendo en pantalla correctamente la liga de la autoevaluación, ¿no? Porque con la entrada en vigor del TMEC, el 1 de julio, también la Secretaría nos había anunciado que estaba elaborando un autodiagnóstico para las empresas para que verificaban si se estaba cumpliendo con la reforma laboral y la libertad sindical. Es una raya muy delgada, ¿no? Nosotros manifestamos que el inquirir a los trabajadores, por ejemplo, sobre la legitimación de sus contratos y otros actos, rayan en un acto de ataque a la libertad sindical. De verdad es un tema muy importante. ¿Qué actitud debe tomar la empresa? Coincido con Ricardo y el sindicato. Creo que a ambos en común esa es la respuesta que debemos de dar. Primero, que vean en la Secretaría que hay gente muy preparada en las empresas y en los sindicatos que podemos hacer frente a todos estos atropellos que eventualmente podemos sufrir. Es decir, yo batallo mucho de este lado, a veces batallo más con nuestros gentes de nuestras organizaciones sindicales que con los de afuera. Les tenemos que demostrar a la Secretaría que estamos muy bien preparados para estos temas y hacer equipo con la empresa, porque el resultado de esto o conviene o le viene bien a la empresa y le viene también bien al sindicato. Si sacamos un resultado equivocado, le viene mal al sindicato y le viene mal a la empresa y todos salimos perdiendo. Yo no sé si haya contestado esta pregunta, pero creo que habrá oportunidad de platicar porque hay temas muy interesantes con los que hemos platicado con la gente de la Secretaría que me han tocado en estos procesos de integración de los dictámenes de reforma del 2012, del 2017 y ahora de la ley. Y serían muy padres platicarlos con ustedes porque dan para mucho más. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por tus recomendaciones. Gracias de nuevo, Ricardo Barbosa. Yo creo que en aras del tiempo, de nuevo reiterarles y agradecerles su participación. Recordarles a ambos que ANADE Nuevo León es su casa. Son bienvenidos a nuestro estado y evidentemente a nuestro colegio cuando ustedes quieran venir. Son bienvenidos y gracias por todo este oro molido que nos dieron, ¿no? Presi, adelante ya para despedir el evento porque ya nos pasamos nomás media hora. No, nomás para reiterarles lo comentado por Yeshua, les debemos el cabrito, esperemos tenerlos por acá pronto. De verdad que en nombre de la NADE Nuevo León, muy agradecidos por su tiempo, por sus valiosos aportaciones, conocimientos y recomendaciones. Esperemos, yo creo que esta sesión da para mucho más y esperemos pronto volverlos a tener por acá en ANADE Nuevo León. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los participantes y seguimos, gracias Yeshua por este evento del Comité Laboral y seguimos invitándolos a nuevos eventos. Gracias, recordándoles que este evento los vamos a subir a YouTube para acceso de todos. Creo que hay algunos que no lo pudieron ver completo y los que se salieron antes por habernos extendido va a estar acceso también por si quieren comentarle. Muchas gracias a todos. Que tengan muy feliz martes. Hasta luego. Gracias, un saludo. Un saludo a todos. Aunque no los vi de la cara, pero un saludo a todos. Son mis hermanos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, jefe. Maestro Ricardo, hasta luego. Un abrazo, amigos. Gracias a todos. Mauricio, Yasho, a todos.